En banco de pruebas, hoy pasan por el banco de pruebas 5 ventiladores de torre, justo en plena ola de calor de agosto, cuando cualquier tienda se queda sin stock en cuestión de días. Vamos a comparar ficha contra ficha, precio contra precio, sin tocarlos en persona, solo con lo que cada marca declara en Amazon España el mismo día, 13 de agosto de 2026. Y hay un dato que vertebra todo el vídeo. El más barato de los 5 es también el más básico y el más ruidoso. Y es el único que no trae mando a distancia. Se controla con 2 diales mecánicos. Su temporizador se apaga a los 120 minutos, mientras que 3 de los otros 4 declaran temporizador de 12 horas. Y su propia ficha lo vende como muy silencioso, declarando 50 decibelios, más del doble en número que los 22 que declara el más caro del lote. La escala de decibelios es logarítmica, así que esa diferencia no se nota como un poco más de ruido, se nota mucho más que eso. Vamos a bajar del puesto número 5 al número 1, con precios, reseñas y las salvedades de cada ficha, incluida una unidad que puede agotarse antes de que termines de ver este vídeo. Antes de nada, un aviso. Los precios y las reseñas son los de la fecha de grabación y pueden haber cambiado cuando lo veas. Empezamos por el que cierra la lista. En el puesto número 5, Hata JVVT 3043. Es el más barato de los 5, a 49,99 €, y tiene 46 reseñas en su ficha de Amazon. Se maneja con diales mecánicos en la parte superior, sin pantalla y sin mando a distancia. El único de los 5 sin control remoto. Su temporizador llega solo hasta los 120 minutos, 2 horas, mientras que 3 de los otros 4 modelos de esta comparativa declaran 12 horas de temporizador. El cuarto, el Rowenta, no declara temporizador en absoluto. Y aquí viene el dato que más pesa. Su propia ficha lo anuncia como muy silencioso, declarando solo 50 decibelios. 50 decibelios es, de hecho, el nivel de ruido más alto de los 5 que hemos comparado. El segundo más alto es el máximo del Levoit, con 43, así que el Hata sigue siendo el que más ruido declara del lote. Para que te hagas una idea, el modelo más caro de este vídeo declara 22 decibelios en su modo silencioso, así que la palabra silencioso aplicada al Hata es, como poco, discutible según su propia ficha. Dicho esto, el Hata cumple lo básico. Da aire, tiene varias velocidades por dial y es la opción más económica si el presupuesto manda por encima de todo. Pero si buscas control remoto desde el sofá, temporizador para toda la noche o un nivel de ruido bajo para dormir con la puerta cerrada, esta ficha no te lo ofrece. Es el ventilador para quien solo quiere mover aire en una habitación pequeña, de forma puntual, sin depender de un mando y sin dormir con él encendido. Con esos datos sobre la mesa, entendemos que sea el puesto número 5 de nuestra lista de hoy. Vamos con el siguiente, que cambia bastante el planteamiento. En el puesto número 4, Rowenta Eole Silence Force Bu 7025. Es el más caro de los 5, 121,21 €, y su ficha recoge 235 reseñas. Es también el que declara el número más bajo entre los que dan una única cifra de ruido clara, 22 decibelios en modo silencioso, gracias a un motor Efitec que la marca dice que consume un 65% menos de energía. El Levoit que veremos luego habla de un rango de 20 a 43 decibelios, y el Dreo menciona 20 en un punto de su ficha, aunque su propio título diga 28. Ninguno de los dos da una cifra tan limpia como la del Rowenta. Compáralo con los 50 decibelios del Hata que acabamos de ver, y la diferencia en una escala logarítmica como la del sonido es enorme. No un simple matiz. Tiene mando a distancia, como 3 de los otros 4 modelos de este vídeo. Ahora bien, hay una salvedad importante que hay que decir sin rodeos. La ficha del Rowenta no menciona temporizador en ningún punto. Los otros 4 ventiladores de esta comparativa sí lo especifican, con valores de 120 minutos hasta 12 horas, pero en el Rowenta esa función simplemente no aparece declarada,
así que no vamos a inventarla ni a suponer que la tiene. Es una ausencia que pesa si tu prioridad es programar el apagado antes de dormir. Lo que sí ofrece es una cifra de ruido baja y sin contradicciones, un motor que la marca presenta como eficiente, y mando a distancia. Es el candidato lógico si el ruido es tu criterio número 1 y el precio no es el factor decisivo. Pero si necesitas temporizador para dejarlo toda la noche sin levantarte a apagarlo, esta ficha no te lo garantiza. Con el precio más alto y sin temporizador declarado, se queda en el puesto número 4. Seguimos bajando hacia el número 3. En el puesto número 3, Taurus sin aspas 30 WOs. Cuesta 79,99 € y acumula 462 reseñas en su ficha. Es un modelo bladeless, es decir, sin aspas visibles, con filtro antipolvo lavable, algo que no aparece en las fichas de los otros 4 modelos de este vídeo. Incluye mando a distancia y temporizador de 12 horas, igual que Dreo y Levoit, los dos que veremos a continuación. Su ruido máximo declarado es de 36 decibelios, una cifra intermedia dentro del grupo, más silencioso que el Jata con sus 50 decibelios, pero por encima de los 22 que declara el Rowenta en modo silencioso. Y aquí va la salvedad que no podemos pasar por alto. El día 13 de agosto, fecha de esta verificación, la ficha de Amazon mostraba solo una unidad en stock. Eso significa que puede agotarse en cualquier momento, incluso antes de que termines de ver este vídeo. Así que si te interesa este modelo por su filtro lavable o su diseño sin aspas, revisa la disponibilidad real en el enlace antes de dar nada por hecho. No prometemos que siga disponible, solo te contamos lo que decía la ficha ese día. Aparte de esa incertidumbre de stock, es un modelo equilibrado. Diseño sin aspas para quien busca algo más seguro cerca de niños o mascotas. Filtro lavable para mantenimiento, mando y temporizador completo de 12 horas. Si el stock aguanta hasta que lo compres, es una opción sólida a mitad de tabla. Por ese riesgo de disponibilidad, y no por sus prestaciones, se queda en el puesto número 3. Vamos con el número 2. En el puesto número 2, Levoit Windy Mini, modelo LTF FF3T2. Cuesta 59,99 € y su ficha suma 8.244 reseñas, muy por encima de Taurus y Rowenta en volumen de compras verificadas. Es el ventilador de torre más compacto de los 5, con motor DC, y su rango de ruido va de 20 a 43 decibelios según la velocidad que elijas, así que en su nivel más bajo se acerca bastante al Rowenta, y en el más alto se queda por debajo del Jata. Trae mando a distancia y temporizador de 12 horas, igual que Dreo y Taurus. Ahora, la salvedad que hay que decir tal cual la pone la propia ficha. El Levoit Windy Mini solo funciona enchufado. No tiene batería ni modo inalámbrico. Así que si buscabas algo que se pudiera mover libremente por la casa sin cable durante un rato, esta ficha no lo contempla. Dicho esto, su tamaño reducido lo hace especialmente indicado para espacios pequeños. Un escritorio, una mesilla de noche, una habitación de dimensiones ajustadas donde prefieras la versión más baja y compacta de un ventilador de torre. El rango de ruido variable, de 20 a 43 decibelios, le da margen para funcionar silencioso por la noche y con más caudal durante el día. Con más de 8.200 reseñas, un rango de ruido amplio y un precio ajustado de 59,99 €, es una combinación difícil de igualar en esta comparativa, aunque le falte movilidad sin cable. Por eso se lleva el puesto número 2, a un paso del primero. Y llegamos al que encabeza esta lista. En el puesto número 1, Dreo Cruiser Pro T1. Cuesta 99,99 € y es, con diferencia, el más valorado de los 5. 26.377 reseñas en su ficha de Amazon, muchas más que la suma de los otros 4 modelos juntos. Es un diseño sin aspas, con mando a distancia y temporizador de 12 horas, igual que Levoit y Taurus. Ahora bien, aquí hay que ser honestos con un dato que la propia ficha no aclara. El nombre del producto incluye la cifra de 28 decibelios,
pero un punto interno de la misma ficha afirma que reduce el ruido a niveles inéditos de 20 decibelios. Son dos cifras distintas dentro de la misma ficha, y no vamos a inventar una reconciliación que el fabricante no da. Nos quedamos con la cifra del título, 28 decibelios, como referencia principal, y te lo contamos tal cual está escrito para que lo tengas en cuenta al decidir. Con esa salvedad clara sobre la mesa, lo que sí sostiene el primer puesto es la combinación de volumen de reseñas, casi 26.400, un precio que es el segundo más alto del grupo, solo por debajo del Rowenta, diseño sin aspas, mando a distancia y temporizador de 12 horas. Es la opción con más respaldo de compradores reales de las 5 que hemos comparado hoy, y con las prestaciones completas, control remoto, programación larga y un nivel de ruido bajo, aunque su propia ficha no termine de ponerse de acuerdo sobre la cifra exacta. Por ese conjunto de reseñas, prestaciones y precio equilibrado, el Dreo Cruiser Pro T1 se lleva el puesto número 1 de esta comparativa. Repasando los 5. El Hata JBV T3043, el más barato pero el único sin mando, y el más ruidoso declarado. El Rowenta Eole Silence Force VU7025, el más caro y el que declara el número más bajo entre los que dan una única cifra de ruido clara, pero sin temporizador en su ficha. El Taurus sin aspas 30W, con filtro lavable y buen equilibrio, aunque con solo una unidad en stock el día de esta verificación. El Levoit Windy Mini, compacto, con miles de reseñas y buen precio, aunque solo funciona enchufado. Y el ganador de hoy, el Dreo Cruiser Pro T1. Se lleva el primer puesto por la combinación de 26.377 reseñas, muy por encima del resto, diseño sin aspas, mando a distancia, temporizador de 12 horas y un precio de 99,99 €, el segundo más alto de la lista, solo por debajo del Rowenta. Eso sí, recuerda la salvedad de su propia ficha, que declara 28 decibelios en el título y 20 en un punto interno. Una contradicción que no hemos resuelto porque el fabricante tampoco lo hace. Si tu prioridad es el silencio por encima de todo, el dato de la ficha del Rowenta apunta a los 22 decibelios. Y si el Taurus te interesa, revisa ya su disponibilidad, porque con una sola unidad en stock puede que no llegue a la semana que viene. Tienes los enlaces de los 5 ventiladores en la descripción de este video y también en el comentario fijado, con precios y reseñas actualizados a fecha de hoy. Como afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos. Gracias por acompañarnos en este banco de pruebas y nos vemos en la